Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mining Match. Se nos unen hoy día de muchas partes de Latinoamérica y doy la bienvenida especialmente a la gente de la Argentina. Eh, bueno, empecemos por mencionar a nuestro auspiciador Hispanomind. Si tú hablas español y estás en la minería, entonces tienes que estar en Hispanomind. Hispanomind te ofrece desarrollo profesional y conectar con la gente de Latinoamérica que trabaja en minería. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la exploración. Ustedes saben que sin exploración no se pueden encontrar nuevos yacimientos, nuevas minas. Entonces la exploración minera cumple un rol muy importante en el hallazgo de nuevos recursos minerales. Nuestro invitado especial de hoy es Silvio Franco, un geólogo consultor de Argentina, quien discutirá los KPIs en exploración minera. Te doy la palabra, Silvio. Alejandro, gracias Alan. Mi nombre es Silvio Franco, soy geólogo, trabajo en exploración minera desde hace unos 25 años en las diferentes escalas de la exploración, desde Greenfield hasta proyectos de factibilidad. Tuve la oportunidad de estar en la puesta en marcha de 2 operaciones y luego en el Brownfield. Bueno, la idea de esta presentación es hablar sobre los KPI o los indicadores, podemos traducirlos como los indicadores de rendimiento que podemos utilizar en la industria de la exploración minera. Supongo que se ve bien la pantalla. Sí, adelante. Ayudar con el puntero. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción y luego voy a hablar de los indicadores de exploración en las distintas etapas de la exploración, como es la generación de proyectos, proyectos avanzados y brownfield, y finalmente algunas conclusiones. La idea es que esta presentación sea del orden de los 15, 20 minutos, y luego estamos abiertos a conversar y a contestar preguntas o comentarios. Bueno, los KPI o los indicadores de rendimiento, como podemos traducirlo, no son más que unas métricas que utilizan absolutamente todas las industrias para medir el desempeño en los distintos procesos. No hay reporte diario, reporte semanal o mensual que no presente indicadores, ya sean, no va a ser más que una tabla con datos y unos gráficos que los están representando. Nos sirven para ver qué tan eficientes somos, un control de los insumos, pero lo más importante es que nos ayuda a identificar oportunidades de mejora. Los indicadores en la industria minera, yo los he visto aplicados prácticamente en todas partes, ¿no? Principalmente para el control de la dilución, toneladas minadas, la molienda, la producción, el control de los insumos, seguridad, medio ambiente, presupuesto. A decir verdad, cada empresa y cada gerencia en cada empresa tiene su propio tablero de control, ¿no? Que puede ir actualizando en forma diaria, semanal o mensual. Pero cuando hablamos de exploración, la exploración en sí mismo no es un proceso industrial, al menos por ahora. Si bien es un trabajo sistemático y ordenado de relevamiento de datos, en palabras de Roy Goodall, durante un programa de exploración, los geólogos tomamos ciertas acciones frente a la evidencia de la mineralización. Por eso no es un proceso tan lineal. Y es una inversión de riesgo y de largo plazo. Por lo tanto, debemos proveer todas las herramientas necesarias que nos sirvan para evaluar nuestra gestión, ¿no?
Y pensemos que estos indicadores no solo nos van a servir a nosotros, como gestores del programa de exploración, sino que, más importante, es para los inversores, para los directores, para los gerentes, que no necesariamente son geólogos. Por lo tanto, en este contexto, yo voy a compartir con ustedes un par de indicadores que he utilizado en la exploración, en distintas etapas. En la generación de proyectos, que el objetivo es un nuevo proyecto, en los proyectos avanzados, que la idea es llevar el proyecto a la factibilidad, y en las exploraciones dentro de las operaciones mineras o brownfield, ¿no? Que son tareas de la exploración minera, pero de distinta escala y con distintos objetivos. Bueno, vamos a empezar con los indicadores en la generación de proyectos o greenfield, ¿no? Acá el objetivo es descubrir un nuevo proyecto. Esta es la etapa de mayor incertidumbre en la industria y de mayor riesgo. Normalmente se realiza en terrenos donde el conocimiento de la geología es a escala regional, o es un conocimiento básico, y a esto está relacionado a la incertidumbre. Abarcan gran extensión de superficies y podemos explorar tanto en distritos conocidos por el endowment residual como en distritos nuevos y ser el primer jugador. Podemos explorar bajo cobertura postmineral o explorar por depósitos ciegos, pero los indicadores que vamos a utilizar en este caso van a ser principalmente un conjunto de tareas que vamos a poner en una carta Gantt con objetivos muy claros y con distintos grados de avance. En un programa de exploración de greenfield, las distintas tareas van a ser o pueden ser programa de sedimento de corrientes, un chequeo de anomalías o de alteraciones hidrotermales que hayamos identificado en los sensores remotos o en las imágenes satelitales, muestreo de suelos en grillas, mapeos, geofísica regional o magnetometría aérea, sondajes. En general, todas estas tareas o la combinación de algunas de ellas son las que vamos a llevar adelante y por las cuales vamos a estar reportando, ¿no? Y si después de hacer este trabajo seguramente van a aparecer algunas áreas con interés o algunos posibles proyectos, bueno, cuando uno de esos proyectos tiene el potencial de ser económico, es decir, cuando podemos documentar o podemos registrar mineralización económica, ahí ya estamos en condiciones de llevar ese proyecto a la factibilidad. Y el objetivo es otro, el objetivo es definir recursos. Entonces, en los proyectos avanzados, que es una etapa de menor riesgo, pero con mayor inversión que la anterior, ahora la tarea es definir qué tan grande es el sistema, qué forma tiene. Seguramente vamos a construir modelos de la litología, de la alteración, de estructuras, de la mineralización en 3 dimensiones. Yo acá recomiendo usar el Leapfrog, que es un programa que da muy buenos resultados. Pero bueno, el punto es que el 75% de nuestro presupuesto va a estar en sondajes y en el overhead relacionado a los sondajes. Por lo tanto, los indicadores que yo recomiendo usar para esta etapa de los proyectos son 2. Uno es la relación que hay entre los recursos reportados y los metros de sondaje, y el otro es el porcentaje entre los distintos tipos de sondajes, ¿no? Me refiero a sondajes que son para probar blancos o para hacer geometría o para infill. Entonces vamos a hablar del primero, los recursos reportados versus los metros de sondajes. Esto no es más que un simple índice que sale de la relación que hay en, por ejemplo, hice una campaña de 1000 metros de sondaje y reporté 100.000 onzas de recursos. Cada metro me está rindiendo 10 onzas, por decirlo con un número, ¿no? Es un índice muy fácil de aplicar, nos muestra qué tan eficientes somos con los sondajes, podemos compararnos con los proyectos vecinos, y también nos ayuda a proyectar los costos de exploración. Pero una de las cosas más importantes es que está fuera de toda subjetividad. Son números que son los metros de sondajes y los recursos que se reportan. O sea, no hay grises acá. Y al estar relacionado directamente con los metros de sondajes, con el presupuesto, es un indicador muy útil. Voy a mostrar 2 ejemplos.
de estos indicadores. Uno en un sistema de pórfiro de cobre, que es elegí el proyecto José María, y otro en un sistema de baja sulfuración, un sistema epitermal de baja sulfuración. Aquí en el ejemplo en el proyecto José María es un pórfiro cobre recientemente, descubierto hace algunos años. Hace poco se presentó la factibilidad, está en la franja de Maricunga, en la provincia de San Juan, muy cerca del límite con Chile. Y para ver este índice, abajo está la tabla con los datos. Estos datos fueron tomados de los reportes públicos 43101, y simplemente de ahí tomé los metros acumulados y el recurso lo estoy usando en onzas de oro equivalente porque es el commodity común que tengo con el sistema de baja sulfuración y para poder compararlos. Entonces, cuando yo veo cómo es este índice a lo largo del tiempo en el proyecto José María, esta es la curva típica que podemos ver, ¿no? La primera campaña de sondajes, si bien invirtieron 3.500 metros, no reportó recursos porque fueron resultados de exploración que fueron positivos, por eso continuaron. La segunda campaña de sondajes ya acumularon unos 14.000 metros de sondajes y reportaron casi 8 millones de onzas de oro equivalente, ¿no? Oro más, cobre equivalente. Es decir, que cada metro de sondaje estaba rindiendo en el orden de las 590 onzas de oro equivalente. Pero este número es así porque hay que tener en cuenta que en esta etapa estaban reportando recursos inferidos. Normalmente los proyectos comienzan a avanzar y la relación entre recursos inferidos e indicados medidos más o menos es de 80% de recursos medidos e indicados contra inferidos, ¿no? Entonces, cuando los proyectos alcanzan esa relación y esta curva se estabiliza, digamos, es como que encontramos el índice de este proyecto. Y acá nos está diciendo que cada metro de sondaje estaba reportando de alrededor de 400 onzas de oro equivalente. Y esta curva, a medida que pasaba el tiempo, debe mantenerse. En cuanto esta curva comienza a decaer es cuando los geólogos tenemos que prestar atención y ver qué está pasando, ¿no? Evidentemente los metros no están reportando recursos y es que o se me agotó el espacio de exploración o perforé en el lado equivocado. El segundo ejemplo es el proyecto Cerro Negro. Esto es en la provincia de Santa Cruz, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en el macizo del Deseado. A diferencia, acá vemos una curva un poco más caótica, y es que, el pórfido cobre es un solo cuerpo y todos los sondajes están dentro de ese cuerpo. Aquí, en los depósitos epitermales de baja sulfuración, son varias vetas que se van descubriendo y se van incrementando. Entonces, la curva, si bien comienza con un número bajo y tiene un pico en la segunda campaña, donde tenemos el mayor porcentaje de recursos inferidos, luego se estabiliza para finalmente llegar a un número que es la firma de este proyecto Cerro Negro, y es que cada metro de sondajes va a reportar. Acá estos up-down de la curva es porque durante las primeras campañas, la primera campaña era una sola beta, la segunda campaña anexaron a la beta Basin, anexaron la beta Eureka, esta es la beta Basin, luego anexaron la beta Eureka, luego siguieron con Bajo Negro, que está por aquí, luego con el sector de Mariana Central y San Marcos, que es esta zona de acá. Entonces, al llevar varios frentes en forma simultánea con distintos grados de avance, la curva es un poquito más irregular. Pero lo que importa es el número global, ¿no? Y este índice de recursos versus metros reportados podemos usarlo para comparar los proyectos vecinos. Aquí tomé varios proyectos del macizo del Deseado, minas en operación y proyectos avanzados también. La información es de los reportes públicos 43101. Y resumiendo las onzas reportadas versus los metros, vemos que casi todos los proyectos más o menos se acomodan a un promedio, que es de 9 onzas, 9.5 onzas, 10 onzas de oro por metro de sondaje. Esto nos dice que en el macizo del Deseado, si nosotros queremos invertir por un proyecto de 1 millón de onzas, vamos a tener que invertir del orden de las 100.000 metros de sondaje, ¿no? Es un número de referencia, no tenemos que escribir esto en piedra. Bueno, y el otro índice que
que podemos utilizar en los proyectos avanzados es el porcentaje, es la relación que hay entre los distintos tipos de sondajes. Es decir, en distintos tipos de sondajes me refiero a sondajes que son para probar blancos, que son los primeros sondajes que hacemos en un proyecto. Luego, cuando estos blancos son positivos, hacemos sondajes alrededor para ver la extensión del cuerpo, que son normalmente le llamamos de geometría. Y finalmente, si todos estos resultados son positivos, hacemos sondajes de relleno o de infill para poder obtener un recurso, ¿no? El espaciamiento entre estos sondajes es la categoría de recursos que finalmente vamos a obtener. Entonces, un proyecto que recién comienza, y este es un ejemplo real de un proyecto que lo tomamos en un principio, un proyecto que recién comienza tiene su mayor cantidad de sondajes en probar blancos. En este caso, tomamos un proyecto que ya tenía un poco de recursos, y después de 1 año y medio, casi 2 años, fuimos pasando los resultados positivos de los blancos hicimos geometría, y donde la geometría positiva hicimos infill, y finalmente alcanzamos un equilibrio. El proyecto acá no se detuvo, siguió, continuamos explorando, continuamos haciendo sondajes para probar blancos, continuamos, algunos de esos blancos pasaban a geometría, y algunas de esas geometrías pasaban a recursos, pero esta relación, este porcentaje entre los distintos tipos de sondajes se mantuvo, ¿no? Y puede variar para cada proyecto en particular, ¿no? En este caso es de un sistema de baja sulfuración esta relación. Bueno, y en las operaciones mineras o la exploración de brownfield, acá ya es otro tema. Hasta ahora, tanto en el greenfield como en los proyectos avanzados, la exploración, los de exploración éramos los dueños de la pelota. Ahora, estar dentro de una operación minera, somos parte de un sistema, y somos una pequeña parte de ese sistema. Seguimos siendo el primer eslabón en la cadena, pero estamos dentro de un sistema y seguramente nuestros indicadores van a tener que reportar muchas más cosas que las técnicas, como vamos a tener que reportar tema de recursos humanos, presupuesto, indicadores de seguridad, pero como indicadores técnicos de nuestro trabajo podemos utilizar también la relación de recursos y metros necesarios y el costo final de reposición de los recursos. Ahora, yendo nosotros ya tenemos la historia por la cual llegamos a ese proyecto, ya tenemos una relación de metros y recursos que se van reportando. Por lo tanto, podemos proyectar hacia adelante cuántos metros vamos a necesitar. Y cuando comenzamos el trabajo de brownfield en una mina que está empezando a funcionar, lo primero que nos van a preguntar es cuántas onzas más o cuántos recursos más vamos a poder aportar al sistema. Como geólogos tenemos que dar esa respuesta, ¿no? Obviamente tenemos que dar un número en base a la información que tenemos, no tenemos que ser ni muy optimistas ni muy pesimistas, tenemos que dar un número que sea razonable. En este caso, pues un ejemplo de que, bueno, en base a la historia previa y en base a las condiciones que tenemos, podíamos aportar unas 400.000 onzas más, y para ello íbamos a necesitar 80.000 metros de sondaje. Y construí una curva teórica de cómo íbamos a ir aportando esos recursos en la medida que íbamos perforando, ¿no? Podíamos haber hecho una línea recta, pero en este caso yo preveí que íbamos a utilizar muchos metros al principio en probar blancos más que en esta forma. Y bueno, en la medida que comenzamos a trabajar, íbamos cumpliendo con los metros de sondaje y íbamos registrando los recursos que íbamos aportando, ¿no? Acá estábamos por encima de lo que habíamos propuesto. También otra forma de representar esto es haciendo una curva con los recursos que estamos buscando, el objetivo, ¿no? Acumulados, y cómo vamos sumando recursos. Estos son 2 índices que para el directorio es muy simple y directo de leer. 2 minutos. Y el otro índice que podemos utilizar es el de costo. Es muy simple, es decir, bueno, a ver, la exploración tiene un presupuesto de X millones de dólares, ¿cuántos recursos aportó? Y la relación sale cuánto le está costando a la empresa reponer cada onza o tonelada.
Y acá tomé este slide de una presentación que hizo Michael Doggett en Chile en el 2017, donde hizo un promedio de 17 años de un montón de empresas que tienen datos que son públicos, cuánto habían gastado, cuánto habían invertido en exploración y cuántos recursos reportaron, y sacó un promedio, pero esto es un número que es una referencia internacional, porque abarca todos los estilos de mineralización en todas partes del mundo, ¿no? Con distintos costos. Entonces a él le dio un número que reponer una libra de cobre les daba del valor de $0.026 en el 2017, y reponer una onza de oro, el valor de $42.25. Obviamente esto es una referencia internacional, y no es recomendable usarlo en alguna presentación, porque cada proyecto va a tener su propia relación. Entonces, bueno, como conclusiones, los KPI o los indicadores es una herramienta de gestión. El índice de recursos metros es un índice muy fácil de aplicar. Nos da información muy sensible sobre la gestión en el consumo, ¿no?, de los metros de sondajes en cada proyecto. Podemos ver si estamos en camino a ser eficientes o no, tomar las decisiones que sean necesarias, correctivas que sean necesarias. Podemos usarlo para comparar la evolución de los distintos blancos en un mismo proyecto, o sea, podemos hacer ese gráfico para cada blanco. Nos da una indicación de cuando el proyecto está llegando a la madurez. Y también podemos compararlo con proyectos vecinos para tener una referencia, ¿no? y estimar costos. Nos permite, en definitiva, estimar los costos, ¿no? Bueno, creo que me excedí un poquito en el tiempo. Muchas gracias. Estamos abiertos y disponibles a las preguntas, y el slide final son algunas lecturas relacionadas al tema. Gracias, Silvio. También me puede escribir al correo. Bueno, si el público tiene preguntas, por favor, voy a abrir los micros para que puedan hablar y hacer algunas preguntas que tengan. ¿Alguien puede también levantar la mano? Espero no haber hablado muy rápido. Ya pueden hablar por el micro. Tenemos 64 personas en línea. Alguien debe tener una pregunta. Ok. Si no es así, entonces... Perdón, a ver, una adelante. pregunta. Hola, Iván. Hola. Hola, buenas tardes. Silvio, una Buenas consulta. tardes. En estos KPI, según tu experiencia, ¿qué es lo que más recomiendas respecto a periodos de tiempo en los cuales los calculamos? ¿Es normal o es común hacerlo en forma anual? Pero sabemos que muchas veces, según donde desempeñamos el trabajo, los proyectos se trabajan solo por temporadas, a veces se puede trabajar todo el año. ¿Qué es lo que más recomiendas para poder poner objetivos claros y alcanzables, digamos? ¿Trabajarlos en forma de temporada, trabajarlos tal vez cada 2 años? O ¿qué puedes decirnos según tu experiencia? En mi experiencia, por ejemplo, proyectos en cordillera de exploración que trabajan por temporada, no tenés más opciones que ponerlos por temporada. El ejemplo que di de José María, si te fijas, las fechas son anuales, ¿no? Fue cada temporada de perforación cómo fueron avanzando. En Patagonia, por ejemplo, en el macizo del Deseado podés trabajar todo el año. Ahora, si estás en exploración. Si estás en brownfield, ahí tenés que mostrar casi, en mi última experiencia, en mi último trabajo en brownfield, las reuniones eran trimestrales. O sea, todos estos avances yo los mostraba, perforábamos todo el año, o casi todo el año. Entonces los avances que íbamos mostrando eran trimestrales, ¿no? Por lo menos del rendimiento de los metros de sondajes y los recursos que íbamos reportando.
lo que sucedía era que por ahí, a lo largo del año, reportábamos recursos en un solo momento, ¿no? De todo lo que habíamos acumulado. Pero bueno, eso era por las condiciones particulares de esa empresa, ¿no? Pero creo que lo que hay que hacer es ajustar un poco a lo que sea razonable para cada proyecto. Más que nada, más importante es para el directorio, para los que invierten, para los inversores, para los gerentes de otras áreas. Por lo tanto, hay que un poco adecuarse a las necesidades que ellos tengan, ¿no? Muchas gracias, Silvio. Gracias, Iván, por tu participación. ¿Alguien más, por favor? ¿Les pareció bien la presentación? ¿Alguna crítica? Sí, Silvio, a mí me pareció súper bien la presentación, muchas gracias. También tengo una pregunta que quiero saber si tú, en la experiencia que has tenido que reportar etapas previas a la perforación, cuando uno tiene que hacer mucho trabajo de gabinete, como buscar Sí, claro. geofísica, geofísica, geología regional, geología local. Sí, sí, por supuesto. Ahí, mirá, lo que mejor funciona es lo que había puesto en un principio en lo que sería una etapa de generación de proyectos. Las cartas Gantt es lo que mejor funciona, ¿no? Tú le puedes decir a los inversores, a tu directorio, bueno, para cumplir este programa vamos a hacer este conjunto de tareas. Primero voy a hacer un relevamiento, un sedimento de corriente porque es rápido y tengo resultados inmediatos, y luego voy a concentrarme en mapear cada zona anómala que obtenga, no sé, vas armando tu carta y tu secuencia de tareas y tu llave, decir, bueno, si esto es positivo sigo con esto, si esto es negativo salto a esta otra, ¿no? Pero en ese caso lo más simple de ver es la carta Gantt, ¿no? Donde tú puedes poner, yo puse un ejemplo muy simplificado, pero tú puedes hacerlo algo mucho más complejo, yo lo puse por cuatrimestres, puedes hacerlo por mes, por temporada, pero en mi experiencia es lo que mejor ha funcionado. Ok, muchas gracias. 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 Bueno, una más, si alguien tiene una pregunta más, y pasamos al networking por media hora. Es donde vamos a abrir salas para que todos puedan conocerse en grupos de 5 a 4 personas, dependiendo. Ok. Estas son unas recomendaciones que tengo para cuando entren a la sala. Por favor, pongan su nombre, su cámara, y den la oportunidad a todos de hablar. Estamos saliendo en vivo también por YouTube, así que en este momento YouTube va a terminar y nosotros nos quedamos en interno en las salas de network. Dejo de compartir pantalla, Alan.